¿Cómo están? Buenas noches con todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder darles la bienvenida a este webinar titulado Diagnóstico de Seguridad Empresarial, organizado por Consulting Systems. Agradecemos sinceramente su presencia y el interés de acompañarnos hoy. Antes de comenzar, también quisiera agradecer a todo el equipo organizador y a todas las personas que han hecho posible este espacio de encuentro y aprendizaje. Es un honor para mí poder presentar a nuestra speaker, Karina Astudillo, quien se desenvuelve actualmente como CEO de Consulting Systems y directora de la Academia Hacker. Karina es hacker ético, educadora en ciberseguridad y negocios y emprendedora serial. Ha dado charlas en eventos como Week 6, OWASP Latin Tour, TEDx y NotThinkCon. Ha escrito también libros como Hacking Ético 101 y Cómo emprender un negocio rentable. Tras más de 28 años enseñando a miles sobre cómo protegerse en la red y de cómo hacer un negocio sobre ello, siguen la misión de cerrar la brecha de conocimiento global y hacer del ciberespacio un lugar más seguro. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Karina. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Dianita, por la introducción. Muchísimas gracias a los asistentes por su deferencia para con nosotros, por estar hoy acompañándonos en este webinar. Tengo con nosotros a diverso personal también de Consulting Systems, quien está asistiendo y ayudándonos en este webinar, en especial la ingeniera Diana Villasís, quien es nuestra Project Manager, y el ingeniero Rainer Durango, quien es nuestro Product Manager y especialista consultor líder en ISO 27001. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar paso a la charla y recuerden que si en algún momento tienen una pregunta, pueden hacerla en la sección de preguntas y respuestas. Hay una parte donde dice PIR. Espero que la puedan ver y que puedan escribir. Y si no, pues igual, si no logran escribir en la sección de PIR, las pueden hacer también en el chat. Y trataremos de responderlas al final para no interrumpir la charla. Bueno, bienvenidos a este diagnóstico de seguridad empresarial. Pues aquí hay algunas preguntas que debemos plantearnos y que se las dirijo a ustedes. ¿Creen ustedes que está su empresa realmente protegida o simplemente no lo saben aún? Hay ocasiones en que las amenazas podrían poner en jaque la operación de un negocio, la reputación o inclusive la continuidad del negocio. Y lamentablemente esas amenazas no siempre se ven. Por eso hoy justamente vamos a hablar acerca de las amenazas invisibles. ¿Qué son esas amenazas invisibles? ¿Y qué es lo que las hace tan peligrosas? A diario nosotros trabajamos con muchas organizaciones que en algún momento tuvieron algún incidente. Hemos tenido clientes que en su momento creían que tenían todo bajo control y luego sufrieron una brecha y entonces nos llamaron para que los ayudáramos a solucionar dicha brecha. Pero lo más alarmante de esos casos es que en ocasiones los indicadores estaban ahí y simplemente pues no los vieron, o sea, nadie los estaba leyendo. Por lo tanto, hoy voy a tratar de hablarles de temas prácticos, no voy a tratar de hablarles ni de teorías ni de herramientas mágicas, sino de lo que realmente importa para proteger una empresa moderna. Es decir, vamos a identificar esas amenazas invisibles, cuáles son, vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos anticiparnos a los riesgos antes de que los atacantes los exploten, pero sobre todo cómo hacerlo sin frenar el crecimiento ni la operatividad de la empresa, ¿no? Ni del equipo que lidera la empresa. Este contenido espero que sea útil y espero que les sirva para cambiar la forma en que ven la seguridad empresarial, sobre todo porque sé que hoy no solamente tenemos a personas o a profesionales del área de TI, sino que también tenemos a gerentes de otras áreas no tan técnicas, tenemos incluso CEOs, tenemos presidentes, gerentes generales, gerentes del área financiera, que en ocasiones piensan que la seguridad o la ciberseguridad es vista como un gasto y no como una inversión. Entonces, la idea que aspiro de hoy es poder cambiar esa mentalidad y que vean de manera diferente la seguridad empresarial y que ya no miren a su infraestructura con los mismos ojos a partir de hoy. Ahora, si se están preguntando qué son esos gráficos que están ahí, bueno, este que está aquí a la izquierda, este lo saqué de la revista Ecos del año pasado
Es un dato bastante interesante, me pareció interesante ponerlo ahí, y es un índice global de probabilidad de ataques cibernéticos que se lo sacó de manera global y yo lo que hice fue extraer una porción del gráfico de Sudamérica porque ahí estaba Ecuador y también otros países donde tenemos también clientes como Colombia, Perú, Chile. Y pues verán que ese porcentaje es bastante alto, ¿no? Para Ecuador es 47%, para Colombia es prácticamente 60%, Perú 57%, y bueno, Chile 44%, y los otros países también están por ahí. Entonces son valores realmente altos. Adicionalmente a eso, saqué un gráfico actualizado de los ataques, de los ciberataques, el promedio semanal por organización. Este es un promedio entre los años 2021 y 2024, donde van a poder ustedes ver que los ataques aumentaron significativamente en el último trimestre justamente del año pasado, del año 2024. Y por último, también saqué un gráfico de SET, que es una empresa que hace software antivirus y que siempre, junto con otros partners nuestros, como por ejemplo Bitdefender, etcétera, publican de manera periódica información acerca de ataques con respecto a malware. Y este gráfico me pareció bastante interesante porque, según ESET, hay 8.800 tipos de malware que amenazan a las empresas en Latinoamérica. Y esto lo saqué de la revista IT Ahora. Y podrán ver aquí que pues tenemos empresas, tenemos países de distintas partes de América, pero sobresalen, por ejemplo, Ecuador, que tiene un 16.9% de ataques de malware o variantes de malware, perdón, Colombia con el 14.3%, México 9.5%, Brasil prácticamente 8%, Argentina casi que 17%, Chile cerca de un 5%, y bueno, Estados Unidos, que es bastante atacado, 9.5%, y Canadá, que tiene la incidencia más baja, ¿no? 0.1%. Hay que preguntarnos qué están haciendo los canadienses que no los atacan, pero bastante interesante. Algo que también refuerza este tema de que no debemos pensar que no nos van a atacar porque tal vez en el pasado no hemos sido atacados, es mirar los casos regionales. Y estos son algunos casos recientes y otros no tan recientes. Por ejemplo, este es uno que siempre lo pongo, aunque ya es viejito, pero porque sonó mucho acá en nuestro país, en Ecuador. Los hackers que atacaron a los sistemas informáticos de la CNT y que la tuvieron varios días desconectada y se impactaron diversos sistemas, se filtró información confidencial de usuarios y de empleados de la CNT. Otro hackeo más reciente fue el de Mercado Libre, que este fue tal vez en el año 2022, que fue también bastante sonado en la región. Y algunas publicaciones de diversos medios de comunicación, pues que nos indican que efectivamente Latinoamérica está bajo la mira de los hackers, está bajo la mira de los atacantes y pues nosotros no somos la excepción. Ahora, ¿para quién es este webinar? ¿Sí? Bueno, este webinar está pensado para aquellas personas que toman decisiones críticas en sus organizaciones, para aquellos que tienen la responsabilidad de proteger la información de la empresa, sus procesos, su reputación, pero que no siempre cuentan con toda la información clara acerca de los riesgos reales que enfrentan. Así que si en algún momento ustedes se han dicho o han pensado, ya contratamos soluciones de ciberseguridad, eso debería bastar. O qué sé yo, no hemos tenido incidentes, así que estamos bien. Pues este contenido les va a mostrar por qué esa percepción puede estar ocultando alguna vulnerabilidad crítica que quizás no le están sopesando. Ahora, ¿quién soy yo para estar hoy aquí y hablarles sobre seguridad empresarial o hablarles sobre seguridad corporativa? Bueno, a aquellos que no me conocen, pues mi nombre es Karina Astudillo. En la actualidad me desenvuelvo como CEO de Consulting Systems. Soy directora también de Academia Hacker y pues estas canas son reales, no me las pinto. O sea, no es al revés como gente que ahora está de moda pintarse canas. Antes nos quitábamos las canas, ahora en cambio está de moda dejarse las canas. Así que bueno, yo estoy siguiendo la moda y me estoy dejando mis canas, que son muchas, porque ya tengo más de 28 años en el área de TI, trabajando en el área de ciberseguridad. Y durante todo ese tiempo, pues he tenido la oportunidad de poder liderar algunos proyectos complejos, de poder investigar fraudes digitales, de poder entrenar equipos directivos, pero sobre todo he tenido
la oportunidad y también la tristeza de saber cómo una brecha puede poner en jaque todo lo que una empresa ha construido durante muchos años. Y pues algo que me preocupa sobre todo cada vez más es que hay muchas organizaciones que creen que están protegidas, ¿no? Que creen que están protegidas porque nunca les ha pasado nada. Y esa es quizás una de las creencias más peligrosas que existen. Entonces, por eso, conversando con mi equipo, decidimos retomar el tema de los webinars educativos, decidimos crear este espacio, porque la verdad es que estamos cansados de ver cómo empresas confían ciegamente en un proveedor o en un software de moda o en un informe técnico que les hicieron hace 2 años o 3 años y piensan que están seguros. Hoy, en realidad, enfrentamos muchas amenazas complejas, hay una constante evolución, hay un desarrollo importante en herramientas, en modelos de inteligencia artificial que están obrando de manera positiva para facilitarle las cosas a los profesionales, aunque muchos dicen que muchas profesiones pues se van a eliminar, pero también se van a crear otras nuevas y yo trato de ver siempre la inteligencia artificial como algo positivo. Pero justamente hace poco di una charla acerca de inteligencia artificial y ciberseguridad. Y lo malo de las herramientas de inteligencia artificial es que no solamente sirven para hacer cosas buenas, sino que también sirven para hacer cosas malas. Y entre ellos, elaborar engaños como phishing, por ejemplo, bien orquestados, suplantaciones de identidad que a veces no se pueden distinguir de la realidad. Tal vez en algún momento escucharon un ataque reciente de suplantación de identidad a través de una videoconferencia. Se robaron millones de dólares a una empresa. Fue un caso bastante sonado que se publicitó el año pasado en los diferentes medios de comunicación justamente porque hacían uso de herramientas para suplantación de identidad con video y voz en tiempo real, haciendo uso de herramientas de videoconferencia. Entonces, hoy con este tipo de ataques más sofisticados, no necesitamos en realidad más herramientas, sino un poco más de claridad, un poco más de visión y liderazgo consciente. Al menos eso es lo que yo creo. Y bueno, y hoy el propósito, por si acaso, no es venderles nada. Al final de la charla les vamos a hacer una oferta para separar una asesoría gratuita de 30 minutos de ciberseguridad. Y bueno, si ustedes después de eso quieren contratar nuestros servicios porque creen que somos una empresa seria y que tiene una larga trayectoria en ciberseguridad, ya más de 18 años de Consulting Systems, que antes, por cierto, se llamaba Elixir Corp. Pero no es el objetivo no es venderles nada, el objetivo es simplemente cumplir en nuestro propósito, que es hacer del ciberespacio un lugar más seguro y disminuir la brecha de ciberseguridad global. Así que este webinar es una forma de poder cumplir con nuestro propósito y pues si logramos que hoy salgan de aquí con una visión más clara y tal vez un paso más concreto hacia la protección real de su organización, pues entonces nos daremos por satisfechos y habrá valido la pena dictar este webinar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a hablar acerca de qué son las amenazas invisibles. Vamos a conversar un poco acerca de cómo prevenir justamente los ataques antes de que ocurran y cómo implementar una estrategia de evaluación de riesgos sin frenar el negocio. Y por último, les voy a ofrecer al final un checklist de diagnóstico sin costo para que puedan comenzar hoy mismo a diagnosticar su organización y ver si realmente están seguros, si realmente están protegidos. Entonces, la idea es que lo que descubran hoy pues pueda transformar la forma en que lideran sus organizaciones. Que hoy salgas de aquí con una visión clara acerca de cómo liderar la protección de tu organización y conocer que no necesitas ser un experto técnico para poder implementar cambios, pero sí una visión clara y una decisión consciente. Entonces, al final del webinar, pues la idea es que puedas identificar cuáles son estas amenazas invisibles, que sepas cómo anticiparte a los ataques, pero sobre todo que tengas una hoja de ruta práctica para poder evaluar cómo están los riesgos en tu organización, que puedas saber cuál es el estado de madurez en el que te encuentras y pues aplicar estas prácticas para poder mejorar la seguridad de la información en tu negocio. ¿Sí? Ahora, empecemos hablando un poquito acerca de los mitos, o sea, ¿cuáles son los mitos más comunes que se dan en el ámbito de la ciberseguridad? Y uno que escucho mucho y que me causa gracia porque me lo dijo recientemente uno de mis partners, y es que había contactado con un cliente
con el que ya hacía negocios con otro tipo de herramientas. Y cuando le dijo que también ofrecía servicios de ciberseguridad a través de un partnership con nosotros, le dijo, no, no te preocupes, yo ya tengo antivirus, ya estoy seguro. Y claro, ante ese argumento, pues uno se queda pensando, o sea, solamente con el antivirus no estoy seguro. Eh, y esta es una de las razones por las que muchas empresas siguen siendo vulnerables hoy. Y no es porque no tengan herramientas, es porque creen en mitos peligrosos que se repiten en todas las industrias. Y vamos a comentar cada uno de ellos. Entonces, empecemos con el del antivirus. O sea, si bien tener un antivirus es parte de la estrategia integral de ciberseguridad, es algo muy básico, ¿no? Es algo muy básico porque solamente cubre una pequeña fracción del panorama de amenazas. De hecho, inclusive porque tenga yo un endpoint protection o una marca de antivirus X, pues eso no significa que no me va a poder atacar un malware y que ese malware no vaya a tener éxito. Inclusive en marcas muy conocidas, y es más, hasta me atrevo a decir que entre las marcas que representamos y que representan otras empresas de la competencia, siempre hay un pequeño porcentaje de probabilidad de que el antimalware no reconozca una amenaza avanzada, justamente porque se trata de amenazas que son llamadas amenazas de día cero o en inglés amenazas persistentes avanzadas, ¿sí? APTs. Y pues hay muchas formas de realizar ataques que no involucran archivos, como por ejemplo los files attacks. Y además la ingeniería social puede utilizarse para poder evadir estas herramientas e irse directo al eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad, como somos los humanos. Entonces no me sirve de nada tener muchísimas herramientas de ciberseguridad, entre ellas un antivirus, que es solamente un componente dentro de la cadena de ciberseguridad, si resulta que descuido, por ejemplo, el factor humano y no tengo buenas prácticas de ciberconcienciación. Otro mito que también escucho de manera frecuente es, pues, que la información nuestra está en la nube. Así que, por lo tanto, está segurísima porque está en la nube. Y aquí hay que preguntarse, y bueno, ¿y qué es la nube? La nube es un entorno compartido, entonces no importa si estoy en AWS o si estoy en Google Cloud o si estoy en Microsoft Azure, ellos no se van a encargar por completo de la ciberseguridad. La responsabilidad sigue siendo compartida. Por lo tanto, tus datos, tus configuraciones, tus accesos siguen siendo tu responsabilidad o de tu organización. Ellos solamente se van a encargar de asegurar la parte de infraestructura base, pero ya lo que compete a tu tenencia, eso es algo que tienes que administrarlo tú y tienes que asegurarlo tú. Por lo tanto, el hecho de que algo esté en la nube, pues no significa que por eso va a estar seguro. De hecho, incluso puede ser que esté hasta menos seguro que en una infraestructura propia, dependiendo de cuáles sean los criterios de seguridad que se utilicen para proteger cada una de esas tenencias propias o bien en cloud. Otro mito: mis empleados jamás caerían en phishing, porque nosotros hacemos campañas de concientización permanentes y pegamos afiches en el baño, en la recepción, sobre el buen uso de las claves y cómo identificar amenazas de ingeniería social. Y estamos segurísimos de que no van a caer en phishing, pero nunca ejecutan campañas de ingeniería social para poder comprobar si es cierto que en efecto los empleados no van a caer en phishing. Y en mi experiencia, aquello que no se mide no se puede mejorar. O sea, yo no puedo aseverar que mis empleados no van a caer en phishing si no los someto a pruebas recurrentes, a pruebas periódicas, en donde los expongo justamente a campañas de phishing y me doy cuenta si en efecto abren el correo o no lo abren, le dan clic, no le dan clic, ingresan a la página y llenan sus datos o no llenan sus datos. Entonces, es importante comprobar. ¿Por qué? Porque más del 90% de los ataques, me atrevería a decir, empiezan exitosos, ¿no? De brechas de datos, inician con el usuario, ¿sí? Inician con el usuario. Entonces, no es cuestión de si alguien va a caer. La pregunta es cuándo va a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué tan preparados estamos para que cuando un usuario caiga en ese phishing, nosotros podamos actuar de manera rápida y poder contrarrestar esto y estar a tiempo para poder realizar alguna medida proactiva que evite que esto lleve a mayores, ¿no? O sea, poder reaccionar, poder detectarlo a tiempo. ¿Qué otro mito? Ya hicimos un pentesting hace un año.
Y bueno, tenemos clientes que nos contratan un pentesting anual, pero nosotros siempre les sugerimos hacer un retest y efectuar monitoreo de forma continua, porque un pentesting es una foto de un momento. Es como una radiografía, o sea, me va a decir cómo estoy en ese momento. Pero si luego de eso yo no aplico correctivos y me toman otra foto después de, qué sé yo, un mes o después de 2 meses, entonces puede ser que esa radiografía esté peor, o sea, que en lugar de que haya mejorado, haya empeorado. Entonces es importante hacer un monitoreo constante, o sea, no basta con hacer un pentesting una vez al año, porque siempre aparecen nuevas vulnerabilidades y no después de un mes, sino a diario. La seguridad no es algo estático, la seguridad no es un evento, la seguridad es un proceso, por lo tanto tiene que ser continuo. Y por último, otro mito que también escucho de manera frecuente es que la seguridad es solo de TI. Y esto va sobre todo para los directivos, porque este es uno de los mitos más peligrosos, porque la seguridad es una decisión de negocio. Por lo tanto, no es solamente un problema técnico. Si no se impulsa desde la alta dirección, no se va a priorizar la ciberseguridad. Entonces, cuando una empresa cree en más de uno, en uno o más de estos mitos, pues está caminando como el ciego en un terreno minado. Y lo más frustrante es que todos estos errores se pueden prevenir y son completamente evitables si tenemos la información correcta y si tenemos una estrategia adecuada. Ahora, vayamos al grano y hablemos de las famosas amenazas invisibles, ¿no? Porque algunos clientes ya me estaban escribiendo por chat de preguntarme, oye, ¿qué es eso de las amenazas invisibles? Y les dije, oye, espérate al webinar, de eso vamos a hablar justamente en el webinar. Entonces, ¿qué es una amenaza invisible? Bueno, yo siempre digo que lo más peligroso no es aquello que ya estás revisando, aquello a lo que estás atento y que continuamente estás monitoreando, sino justamente aquello que no ves, ¿sí? Entonces, las amenazas más peligrosas no son las que ven los encargados del área de TI, el Blue Team, su panel de control, en el dashboard, sino aquellas que no se han configurado para poder detectarlas. ¿Sí? Si ustedes ven este gráfico que es el iceberg de seguridad, pues verán que lo que está asegurado es solamente la punta del iceberg. Y debajo tenemos otros riesgos conocidos que en este momento todavía no los hemos manejado o que estamos trabajando para poder mitigarlos. Pero la parte más grande del iceberg es la que está debajo del agua, en la parte profunda, que son los riesgos que desconocemos que tenemos y que lamentablemente porque desconocemos que los tenemos, pues no los estamos manejando. Entonces, esas amenazas invisibles son aquellas que pasan desapercibidas justamente porque no están cubiertas por las soluciones tradicionales, porque ocurren fuera del horario laborable en entornos que están mal monitoreados, donde no hay una gestión de SOC, por ejemplo, de un eh, Security Operation Center que esté monitoreando 7 por 24 lo que está ocurriendo, que esté bloqueando un ataque en el momento que este ocurre. Aparte de eso, hay amenazas que son invisibles porque se originan desde adentro de la organización y son más difíciles de parar aquellas que son internas, porque tenemos tal vez un colaborador desmotivado, que es comprado por la competencia, o que está descontento porque no le subimos el sueldo y está enojado con el jefe, o bien se fue un empleado y nos olvidamos de esa cuenta, no se la bloqueó, o nos dijeron que había que parchar un equipo, pero teníamos instalada ahí una aplicación vieja que nos impide poder actualizar ese sistema operativo, porque si lo actualizamos entonces la aplicación deja de funcionar y ocurre que está sin parches. Así que esto puede hacer que nuestra superficie de exposición sea más amplia y que estemos inseguros. Les cuento un ejemplo real, obviamente por confidencialidad no les voy a dar nombres, pero en una evaluación que hicimos recientemente a una empresa mediana, encontramos una cuenta que tenía privilegios administrativos y sin doble factor de autenticación, que estaba activa desde hacía 2 años atrás, ¿sí? Y que estaba vinculada a un empleado que justamente había salido, que ya no trabajaba ahí, ¿no? Alguien que estuvo a cargo del área de TI. Y cuando ingresó la persona nueva, crearon un nuevo usuario, esa cuenta no la habían visto porque no era la del directorio activo, sino que era una cuenta de la VPN que tenía otro nombre. Y bueno, nadie usaba esa cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien externo la descubrió, justamente. Y pues haciendo un pentesting,
nos dimos cuenta, descubrimos la cuenta a tiempo, haciendo un tiempo, y evitamos que ocurriera una filtración. Pero imagínense si lo hubiese encontrado un desconocido, un ciberdelincuente. O sea, hubiera sido terrible. Y lo peor de todo es que como era una cuenta autorizada, que tenía privilegios administrativos, pues no se hubiese activado una alerta, porque inclusive las herramientas que hacen uso de inteligencia artificial para detectar patrones anómalos, lo habrían visto como un usuario válido, probablemente, porque era un usuario real, que estaba creado en la VPN, que estaba mapeado a una cuenta de administrador del directorio activo interno, pero en el firewall de borde tenía otro nombre, y pues eso hubiese tal vez provocado que estas herramientas no lo detecten. Entonces, hay muchas amenazas invisibles, pero algunas comunes que les puedo contar son, por ejemplo, esas cuentas huérfanas que tienen privilegios excesivos, algo que se llama Shadow IT. Para aquellos que no saben qué es Shadow IT, son dispositivos o aplicaciones que no han sido autorizadas por el personal de TI, pero que algunos empleados por desconocimiento o quizás por malicia las conectan a la red. Logs que, por ejemplo, no se recolectan, perdón, registros de archivos. Los logs son registros de eventos que no se recolectan o que de pronto se recolectan, pero no se revisan nunca. Y tal vez no tenemos una herramienta que haga ese análisis de esos logs y que nos muestre esa información. Y por lo tanto, si no los reviso, pues no me sirve de nada. También en ocasiones hay servicios que están expuestos sin necesidad, que en algún momento se abrieron porque se hizo una prueba. Algún proveedor me pidió que le active un servicio hacia afuera, el personal de TI lo activó porque vino autorizado por una jefatura y resulta que se terminó la prueba, pero no se desactivó. Nunca informaron al personal de TI que había que desactivar eso y se quedó ahí activo. Entonces, en conclusión, no se puede proteger lo que no se puede ver y no puedes ver aquello que no mides. Así que, por lo tanto, las amenazas invisibles pues son importantes y aquí es de tomar en cuenta que estas amenazas son las razones por las cuales aquellas empresas que dicen tener todo en regla pueden terminar en las noticias con una brecha de datos. Así que les pregunto, ¿le surgió tal vez en su mente en este momento alguna amenaza invisible que se les haya ocurrido que tal vez tienen y que no la están viendo? O si tal vez mañana le van a preguntar al personal del área de TI, oye, tenemos amenazas invisibles. Bueno, ¿cómo pueden darse cuenta de si en efecto están teniendo tal vez partes ahí del iceberg que no están viendo? Mediante un diagnóstico proactivo. Entonces, la seguridad efectiva no empieza con herramientas, aunque claro, las herramientas son parte importante, pero sobre todo la seguridad efectiva comienza con una estrategia de visibilidad continua. Es decir, no necesitamos más controles. Lo que necesitamos es mejor visibilidad. Y tener visibilidad empieza con un diagnóstico proactivo. Y esto es importante que lo distingamos. Un diagnóstico no es una auditoría. Hay clientes que confunden diagnóstico con auditoría. Y si bien una auditoría puede ser útil, el problema con la auditoría es que es una foto en el tiempo. Solamente o sea, cómo está la organización, qué es lo que me dicen las mejores prácticas, cuál es la brecha, eso me dice un diagnóstico, es decir, es una auditoría. Pero un diagnóstico es más que una auditoría. El diagnóstico que yo recomiendo al menos y que recomendamos en la empresa se basa en tres pilares. Primero, en un monitoreo activo, es decir, lo que está pasando ahora. Sí, o sea, esa foto, pero la foto segundo a segundo, minuto a minuto. Segundo, una evaluación, sí, de qué es lo que está ocurriendo, ver dónde estamos, qué es lo que me dicen las mejores prácticas y cuál es esa brecha, y hacer esa evaluación no solamente a nivel de política, sino también a nivel de configuración para ver qué podría fallar, para identificar vulnerabilidades. Pero sobre todo el tercer punto que es muy importante y es el que se deja de lado y que normalmente no se contempla en las auditorías tradicionales, es la simulación de escenarios. Es decir, ¿qué pasaría si ocurre A? ¿Qué pasaría si ocurre B? ¿Qué pasaría si ocurre C? Entonces, aquí hay unas herramientas clave que nos pueden servir de acuerdo al nivel de madurez con respecto a ciberseguridad, con respecto a seguridad de la información que tenga la empresa. Y esto del nivel de madurez está alineado con un framework que se llama, bueno, que lo da el Instituto NIST,
Y ese framework es el NIST Cybersecurity Framework. Y bueno, ahí hay diversos niveles de madurez, pero para no complicarlos, porque sé que dentro de los asistentes tengo personas que no son del área de TI, pues de manera muy sencilla, para empresas que no tienen un equipo interno de TI, sino que subcontratan sus servicios a un tercero, que hacen outsourcing de TI o que hacen outsourcing de ciberseguridad, para esas empresas, pues algunas de las herramientas podrían ser, por ejemplo, escaneos externos de vulnerabilidades, asesorías puntuales con respecto a políticas, con respecto a procedimientos, con respecto a mejores prácticas, simulacros de phishing, simulacros de ataques de malware, por ejemplo, simulacros de pérdidas de información para ver si su plan de respaldos, si su plan de backup y restore es correcto, si su plan de respuesta a incidentes es correcto, si su plan de respuesta a incidentes de ransomware es correcto, porque ransomware es justamente una de los tipos de ataques que más pueden causar daño en una organización. Eso para empresas que no tienen este equipo interno, que hacen outsourcing. Ya para empresas medianas que sí cuentan con personal interno de TI, aunque tal vez puedan estar haciendo outsourcing de ciberseguridad, pero que sí tienen su propio departamento de TI, aquí ya tenemos que implementar herramientas un poco más complejas que nos ayuden a hacer ese monitoreo continuo y poder hacer ese diagnóstico preventivo, como son, por ejemplo, los SIEMs, que son herramientas que me permiten concentrar los distintos eventos que me reportan los dispositivos en mi red, las computadoras, los servidores, etcétera, las aplicaciones, escáneres de vulnerabilidades, políticas de seguridad de la información, políticas de TI, procedimientos activos. Y ya para empresas más maduras, que tienen un tamaño más grande, no con respecto a cantidad de usuarios o facturación, sino con respecto a los procesos que manejan, que pueden ser más complejas en ese tema, y que por lo tanto requieren tener ya un departamento propio de ciberseguridad y un departamento propio de TI, que manejan mucha más información. Para estas empresas es importante, pues, no solamente hacer evaluaciones continuas, pentesting como servicio, pentesting as a service, que es algo que se ejecuta de manera anual, con informes mensuales, de forma permanente, sino también hacer simulación de escenarios de ataques reales, como por ejemplo red teaming, ejercicios de red teaming, hacer evaluaciones y por supuesto correcciones de manera periódica internas y por último también manejar indicadores o KPIs de ciberseguridad. Un caso práctico para comentarles, en un grupo corporativo, pues nosotros implementamos justamente uno de estos sistemas de diagnósticos con informes mensuales, con simulacros internos, y con ellos logramos justamente detectar en un tiempo bastante récord, menos de 3 meses, configuraciones inseguras que los exponían a un ataque lateral grave y poder corregir esto a tiempo. Porque es importante saber cuál es nuestro riesgo de TI, o sea, conocer cuál es el riesgo que tenemos, poder calcularlo para en base a eso poder implementar ahora sí los correctivos, porque el riesgo cibernético no va a desaparecer solamente porque monitoreemos y calculemos el riesgo. Si no hacemos nada para corregir ese riesgo, pues entonces estamos igual expuestos. Entonces más herramientas no nos van a ayudar, pero tomar decisiones informadas, eso sí nos va a ayudar. Entonces esto solamente va a ser posible si tenemos un panorama completo de forma constante acerca de a qué riesgos estamos expuestos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto sin fricción? Porque en muchos casos, sobre todo, y lo digo porque yo también pues, dirijo una organización, entonces también tengo esta visión administrativa, esta visión gerencial. Y es que en ocasiones se contrapone la inversión que tengo que hacer para crecer el negocio versus inversiones que tengo que hacer en infraestructura, en aplicaciones, en ciberseguridad, para poder proteger ese negocio, para que pueda seguir operando sin problemas, para que no tenga una pérdida de imagen corporativa, que no se filtre información, que no perdamos clientes porque no confían en nosotros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para implementar ciberseguridad sin frenar el crecimiento de la empresa? Entonces, esa es una muy buena pregunta que trataré justamente de responder. Y una de las cosas que reflexiono es que la seguridad bien hecha
no debe por qué interrumpir la operación, sino por el contrario, debería poder impulsarla. Entonces, hay un error común y es que muchas veces se ve a la seguridad como un freno para avanzar. Entonces, escucho que alguien me dice, es que no puedo lanzar esta nueva aplicación. El área de desarrollo me dice, es que no podemos lanzar esta nueva aplicación porque TI no la aprueba. Y tengo la presión del área de ventas de que ya quieren que salga la aplicación. Y TI no la aprueba porque todavía no ha pasado las pruebas de seguridad de código. Eh, Luego viene alguien del área financiera y nos dice, oigan, es que la auditoría de seguridad detuvo el proceso de integración que estamos haciendo con la otra empresa con la que nos estamos fusionando. O bien viene alguien del área de recursos humanos y me dice que estamos perdiendo tiempo en protocolos para poder integrar a estas nuevas personas porque TI todavía no hace el screening de ciberseguridad de estas personas. Entonces, esto sí efectivamente puede pasar dentro de una organización, pero yo creo que solamente pasa cuando la seguridad de la información no está alineada con la estrategia corporativa. Es decir, cuando no tenemos una alineación entre negocio y ciberseguridad, cuando no tenemos una alineación entre negocio y TI. Cuando sí existe esa alineación, la ciberseguridad se convierte en un habilitador estratégico. Entonces, ¿qué consiste o qué significa esto en la práctica? Pues bueno, primero que no se trata de poner más controles, sino de tomar mejores decisiones. No se trata de decirle no al cambio, sino de hacerlo con visibilidad, hacerlo con confianza en que aquello que voy a implementar lo voy a hacer de manera segura y que lo voy a hacer alineado con la estrategia de la empresa para proteger justamente los datos, sobre todo ahora que estamos hablando de leyes que han entrado en vigor, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y que nos piden que integremos más controles justamente dentro de la organización. Pues se trata de que podamos crecer, se trata de que podamos lanzar productos, que podamos adoptar tecnología, que podamos escalar, pero sabiendo que estamos protegidos de manera correcta. Ahora, ¿cómo podemos lograrlo? Les podría nombrar aquí un montón de herramientas técnicas, pero la idea no es aburrirlos, sobre todo no aburrir a los CEOs, a los CFOs, a los gerentes generales, presidentes, vicepresidentes que están en esta charla y que no son técnicos. Primero, automatizar lo repetitivo. Hay maneras de poder usar tecnología, de poder hacer uso de tecnología para poder detectar, para poder resolver amenazas sin intervención humana innecesaria. Por darles un ejemplo, nosotros tenemos herramientas de ciberhigiene que hacen uso de inteligencia artificial para poder detectar patrones anómalos y para poder aplicar correctivos de manera automatizada. Ejemplo, se pueden programar ciertas acciones sobre activos no críticos de manera programada en horarios que no impacten al negocio y de esa manera podemos mantener a la organización segura y ya solamente dejar la parte manual para aquellos activos críticos que es necesario supervisar con una persona, ¿no? Ahí al frente. Aparte de eso, podemos dividir para proteger, es decir, no todas las áreas de la empresa enfrentan el mismo nivel de riesgo. Entonces se puede segmentar por niveles de sensibilidad sin afectar la colaboración entre las distintas áreas y aplicar distintos controles dependiendo de la criticidad o del riesgo, del nivel de seguridad de la información que maneja cada uno de los departamentos. Entonces, eso se hace de manera adecuada a través de una política de clasificación de información que me permite implementar herramientas. Ahora sí les voy a comentar una herramienta, como por ejemplo un DLP, que es una herramienta para prevenir pérdidas de datos, para prevenir fugas de información, pero implementándolo por niveles de seguridad, porque no todas las personas manejan información súper confidencial. Hay personas que manejan información de conocimiento público. Entonces, ¿por qué tengo que ponerle tantos controles a información que es pública versus el nivel de controles que sí tengo que tener para la información muy sensible, para la información confidencial, para aquello que corresponde al know-how de la empresa? Por último, es importante también incluir e integrar en la estrategia de seguridad a todas las áreas, no solamente al área de TI, no solo dejarle la responsabilidad de ciberseguridad a TI, porque cada departamento debe entender cómo puede proteger y cómo no entorpecer la operación de la empresa, porque la seguridad es responsabilidad de todos, no solamente
es una función aislada del área de TI y sobre todo es importante que desde las cabezas, desde la dirección, se impulse la seguridad para que esto pueda tomarse como, en efecto, con toda la seriedad que requiere a nivel de todos los departamentos. Un mensaje clave que quería dejarles es que, bueno, si ustedes en algún momento han pensado o quizás han dicho, bueno, lo que pasa es que la ciberseguridad es cara, la seguridad de la información es cara y ya les compramos todos los juguetes al área de TI y ahora me están pidiendo más servicios y más cosas. Y el departamento financiero, pues, está pensando que esto es simplemente un nuevo juguete del área de TI. Yo les diría que lo miren de otra manera, que piensen en seguridad como un retorno de inversión, y aquí hay un indicador importante que se llama ROSI, Return on Security Investment, retorno en seguridad de la información, porque uno puede invertir en asegurar algo dependiendo de lo que eso me va a ahorrar en costos o en cómo me va a ayudar eso a crecer el negocio. Tengo clientes que me han dicho la ciberseguridad es cara, y la billetera era así para ciberseguridad antes de que les ocurrió un evento. Y en el momento que les ocurrió un evento, de repente tenían presupuesto ilimitado para ciberseguridad. ¿Por qué? Porque las brechas son súper caras. O sea, si ustedes creen que invertir en controles preventivos puede ser costoso, invertir en remediar la reputación de una empresa después de una brecha de seguridad, sobre todo si se han filtrado datos personales o datos de clientes o información crítica del know-how de la empresa, pues entonces créanme que ahí en ese momento van a decir, es barata la ciberseguridad, porque definitivamente invertir en temas preventivos es mucho menos costoso que invertir ya cuando me ocurrió un evento y tengo que arreglar lo después de que me pasó el evento y en remediar la exposición que tuve y la mala prensa, etcétera, una vez que ya me ocurrió algo que pude haber prevenido con antelación. De hecho, si quieren ver cifras, pueden revisar ustedes estadísticas en Internet. Según un dato de IBM del año pasado, el costo global de una brecha de ciberseguridad para una empresa grande estuvo como en 4.5 millones de dólares en Estados Unidos y en 2.4 millones de dólares en Latinoamérica. Y para pymes, hay un estudio también que dice que el costo promedio de una brecha en una pyme es de alrededor de $100,000. Y según otro estudio, alrededor del 60% de las pymes que han sufrido una brecha grave de ciberseguridad, pues cierran después de 6 meses de que les ocurrió la brecha, precisamente por temas de imagen corporativa, por pérdida de clientes. Entonces, por lo tanto, en este momento lo importante es que ustedes, pues, tomen una decisión, ¿no? Hay dos caminos posibles para una organización. El primer camino es seguir como hasta ahora, ignorando lo que no vemos, confiando en que nada malo nos va a pasar, dejar la seguridad solamente en manos de TI, esperar que funcione. Tal vez funcione, tal vez no, esperemos que sí, que tengan los controles correctos. Pero si algo sale mal, pues el costo no va a ser solo técnico y la culpa no va a ser solo de TI. Porque recuerden que TI solamente puede implementar aquello que les autoricen desde el área financiera. La falla va a ser estratégica, la falla va a ser financiera, la falla va a ser humana. Por lo tanto, no les recomiendo seguir por el camino 1, les recomiendo seguir por el camino 2. ¿Cuál es ese camino 2? Pues ver con claridad, elegir ver con claridad, dar un paso no hacia el miedo, sino hacia el control, un paso hacia decisiones mejor informadas, un paso a tener una estrategia de protección que no solamente previene, sino que también fortalece, que les permite a ustedes crecer con confianza. Y pues si están todavía aquí, no se han desconectado, es porque creo que ya tienen claro que la seguridad no solamente es un tema de firewall y no solamente es un tema de antivirus. Es una decisión de liderazgo y es importante que hoy día, desde su posición de liderazgo, decidan hacerlo con claridad. Para quienes deseen, pues les vamos a hacer llegar por correo electrónico un checklist de diagnóstico de seguridad empresarial que les va a permitir pensar las cosas de forma diferente, autoevaluarse y si lo desean, sin compromiso, pueden agendar una asesoría gratuita de ciberseguridad, si quieren, de 30 minutos. Les vamos a poner el link en el chat y pues a todos les haremos llegar igual el checklist, ya sea que se registren o no en la asesoría de ciberseguridad gratuita. Les vamos a hacer llegar por correo el checklist de diagnóstico de seguridad empresarial y también les vamos a hacer llegar el replay, el video de esta sesión.
Así que por ahora eso es lo que les quería contar. No sé si tienen tal vez alguna pregunta. Si tienen preguntas ya más técnicas específicas sobre herramientas, pues con todo gusto estamos abiertos. Le doy el paso a mi compañero, al ingeniero Rainer Durango, para que él lidere esta parte de las preguntas. Adelante, Rainer. Gracias, Karina. Excelente charla y bastantes detalles que tenemos que contemplar. Bueno, estamos con las preguntas para que puedan escribirnos en la sección de PIR o en el chat, como ustedes deseen. Conozco algunas personas aquí que bienvenidos, gracias por estar a la charla. Bueno, realmente son muchos detalles que podemos contemplar en este tipo de escenario. Y uno de los detalles justo es tener varios escenarios, hacer análisis, un equipo de seguridad que haga análisis de escenarios posibles, que ustedes manejen esa información y que sepan que la están protegiendo o hasta qué punto pueden llegar a esa información y protegerla. Sí. ¿Tienen aquí hay una pregunta del profe Quique. ¿Tienen algún comentario sobre los seguros que protegen los riesgos de seguridad? Seguros se refiere a seguros Seguros financieros. financieros, asumo. Ajá. Sí. Existen entidades tanto a nivel local en Ecuador como en otras partes de Latinoamérica. Hay empresas aseguradoras que efectivamente tienen un tipo de seguro especial que protege riesgos de ciberseguridad y que dependiendo del tipo de seguro puede que cubran ciertos siniestros y no otros. Ejemplo, les comento un caso real de un cliente nuestro, una entidad bancaria que sufrió un ataque de malware en cajeros, en sus ATMs hace algunos años atrás. Recibieron un ataque dirigido de alguien que había sido parte del protocolo de seguridad de los cajeros y en contubernio con guardias de seguridad de la entidad de control lograron colocar en ese momento un dispositivo en un ATM, infectar a este cajero y dejar corriendo un malware en memoria de este cajero automático que formaba parte de la red de Banred. Esto lo dejaron corriendo durante un fin de semana y lo que hacían era capturar los números de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y las claves, y luego clonaron esas tarjetas de manera física. Fueron la siguiente semana, o sea, volvieron otra vez en contubernio con esta persona del área de seguridad, entraron al cajero, retiraron el malware, lo mataron, se llevaron el archivo donde habían guardado toda esa información y luego hicieron una clonación física de las tarjetas y retiraron dinero en la red de cajeros de Banred durante todo un fin de semana. Y aunque no lo crean, $2 millones se llevaron. Esto ya ocurrió hace algunos años atrás. A nosotros nos llamaron para hacer un análisis forense de malware. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con los seguros? ¿Por qué nos llamaron a hacer el análisis forense de malware? Porque esa entidad bancaria tenía un seguro de protección de riesgos de ciberseguridad. Pero ¿qué resulta? No leyeron ellos la letra chiquita. La letra chiquita decía que solamente cubrían siempre y cuando se demostrara que era un ataque cibernético, ¿sí? Y como la clonación, el retiro que hicieron en los cajeros era con tarjetas físicas clonadas, entonces ellos decían que eso había sido un ataque físico, que no había sido con malware. ¿Y qué pasaba? Pasaba que la entidad bancaria no podía demostrarlo, porque en la auditoría forense que hicieron, a través de una empresa, que en ese momento era una empresa chilena que los atendió, la empresa chilena no logró demostrar la presencia del malware en los cajeros. Lograron identificar el cajero original desde el cual capturaron los números de tarjetas de débito y las claves, pero no lograron demostrar que había sido un ataque de malware. No lograron encontrar presencia del malware. Entonces no pudieron demostrar ante la aseguradora para que ésta les devuelva el dinero, los $2 millones. Y nos llamaron a nosotros después de muchos meses de litigios para ver si nosotros lográbamos recuperar el malware de este cajero y demostrar que en efecto había sido un ataque de malware. Para no alargarles el cuento, sí logramos recuperar el malware del cajero, logramos demostrarlo y ellos aplicaron el informe nuestro dentro del proceso que tenían de litigio con esta empresa aseguradora. Entonces sí, existen estos seguros cibernéticos con estas aseguradoras internacionales y locales, pero tienen que ser ustedes muy cuidadosos con el alcance y con la letra pequeña y sobre todo hacerlo leer no solamente de un abogado
especialista en temas de protección de datos, etcétera, sino también por el área de TI para poder interpretar de manera correcta cuál es el alcance y cuál es la cobertura. Y por otro lado, si bien el seguro contra ataques cibernéticos les va a salvar la parte económica de lo que sufran en uno de estos ataques, no les va a ayudar a resarcir su imagen corporativa ante los clientes. Y sobre todo si esto se filtra hacia los medios y se tiene un conocimiento público de que sufrieron un ciberataque en el cual se involucró información confidencial, información personal. Perfecto, gracias Karina, excelente explicación. Hay otra pregunta, el ingeniero Nelson Ávila dice, ¿quién avanza más rápido? ¿Las estrategias de ciberseguridad o la generación de malware y ataques? Bueno, esto es una carrera del gato y el ratón, ¿sí? Todos los días se está generando un nuevo malware y todos los días se tiene que analizar ese nuevo malware y identificarlo, clasificarlo, actualizar las herramientas de ciberdefensa para poder identificarlo y pararlo, etcétera. Entonces, no te podría decir que estamos a la par. Quizás siempre los que defienden están un poco en desventaja porque quienes atacan solamente tienen que encontrar un hueco de seguridad, mientras que quienes defienden tienen que cubrir todos los huecos para que no los puedan vencer y no los puedan atacar. Es importante siempre estar a la par de los cibercriminales y adelantarnos inclusive un paso. Y la forma de hacerlo es mediante diagnóstico proactivo. Perfecto. Otra pregunta es parte de Santiago Nicolalde, que es con respecto a la evaluación. ¿El assessment lo haces como una consultoría? ¿En qué tiempo toma y qué costo tendría? Bueno, para esos temas de alcances, creo que sí convendría que separen ustedes una asesoría gratuita. Les pasé el link en el chat, es consulting-systems.tech/asesoría-gratuita. Pueden separar un espacio de 30 minutos con cualquiera de nuestros consultores que estén disponibles en ese momento en el calendario y podemos así hacer un levantamiento de información personalizado y poder ver cuáles son las necesidades que tienen ustedes de ciberseguridad y cuál sería el tipo de diagnóstico más adecuado para su escenario particular. Claro, eso lo valoraría, perdón. Gracias, Karina. Adrián Ordóñez nos dice que un comentario, dice que por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, las multas para empresas privadas va del 0,7 al 1% de la facturación anual. Es como una acotación, un comentario. Excelente, Adrián, gracias. No hay otra pregunta más. Ninguna más, Bien. quedó todo claro. Cualquier duda nos consultan o estamos a las órdenes con la asesoría gratuita. Gracias. Gracias a todos, que tengan una buena noche. Les haremos llegar Buenas el noches, replay y les gracias. haremos llegar el checklist. Un abrazo para todos.